Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa acaba de declarar este año 2021 año de San José. Él quiere que de veras miremos a José, a su misterio de obediencia a Dios, al misterio de hacer presente la paternidad de Dios, a este misterio amoroso y tierno que se nos manifiesta en José. Habrán visto que el Papa tiene una devoción muy particular. En su escritorio tiene una pequeña estatuilla que evoca a San José durmiendo. Eso tiene mucho sentido, porque prácticamente siempre que José aparece en el Evangelio, aparece durmiendo. Hoy no es la excepción. Dice el Evangelio que acabamos de escuchar que se le reveló como de costumbre en sueños el Señor a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes está planeando matarlo. Y José se despierta y hace lo que el Señor o el ángel del Señor le dijo en sueños. ¿Qué hay en el fondo de esto? José es la figura del creyente verdadero, del creyente que tiene la capacidad de descubrir la voluntad de Dios, de escucharla. Hay sueños que se sueñan dormido, pero también hay sueños que se viven despierto. Esos son los ideales, las metas, las ilusiones en la vida. En medio de los sueños habita Dios. En medio del sueño del que descansa, siendo un justo, creyente, trabajador, obediente a la voluntad de Dios, ahí habla Dios. Pero también en los sueños del creyente que quiere hacer la voluntad de Dios, se encuentra el querer de Dios. José es un soñador, un soñador. Ya había otro José soñador, este José, hijo de Jacob, que en Egipto empieza siendo esclavo y termina siendo prácticamente el virrey, el que administra. Y llega ya por el camino de los sueños, porque es capaz de descubrir en los sueños la voluntad de Dios. Este José, padre adoptivo de Jesús, es otro soñador. Es otro soñador, es alguien que es capaz de descubrir la voluntad de Dios y de obedecerla. Normalmente la voluntad de Dios le pide a José desacomodarse, incomodarse, hacer cosas sacrificadas, entender que María, que está embarazada de un hijo que no es de él, debe ser acogida y ese hijo debe ser tenido por propio porque procede del Espíritu Santo. Entender que tiene que salir de Egipto, tiene que salir de su tierra e irse a Egipto. Y después entender en Egipto cuándo es el momento de regresar. José es la figura y la invitación de Dios a que seamos creyentes, que descubrimos la voluntad de Dios y la obedecemos. Y en ese contexto del Santo Evangelio encontramos un drama que es el de los inocentes. Unos niños que en la inocencia de sus vidas tienen que entregar sus vidas por Jesús. Son imagen de lo que es Jesús, un inocente que viene a entregar su vida por nosotros. Pues ellos inocentes son matados, asesinados por Herodes. Mueren mártires de este amor, mártires, testigos de este amor, del amor de Dios, amor que es capaz de entregar la vida por nosotros, para perdonarnos y para resucitarnos.
En una palabra, para salvarnos. Estos santos inocentes evocan a tantos inocentes, testigos del martirio del justo en medio de la humanidad. Entre nosotros, en nuestro país, muchos inocentes mueren, víctima de esta otra pandemia que acaso sea más letal que otras pandemias, la pandemia de la violencia. ¿Cuántos inocentes mueren en medio de esta violencia terrible que se desata y que no cesa en nuestro país? ¿Y cuántos inocentes mueren víctimas de la injusticia, en el hambre y en la falta de salud y de oportunidades? Hoy es un día para que agradezcamos a Dios la vida de estos primeros inocentes, primeros mártires que dan su vida y que testifican que el amor de Cristo se ha encarnado, el amor de Dios se ha encarnado y vive entre nosotros, y que Dios en Él está entregando la vida por nosotros, y que nos pide entregar nuestra vida por Él y para el amor y la salvación de los hermanos. Hoy es un día también para que pensemos en todos esos otros inocentes que sin saberlo entregan su vida, para que el Señor nos ayude a construir una sociedad más justa, más humana, en donde los inocentes no tengan que morir víctimas de la perversión, de la soberbia, de la hipocresía y del mal. Hoy es un día para que pensemos en todos ellos. Ustedes recordarán, creo que todavía se celebraba el Día de los Inocentes con bromas que se llamaban inocentadas para reírse un poco. Pues no, detrás de esa práctica hermosa, cultural, folclórica, hay un drama profundo de la humanidad. Los miles de inocentes que claman al cielo, desde Abel hasta nuestros días, desde estos niños que murieron mientras era perseguido el gran inocente que es Jesús. Hoy es un día para que pensemos en los inocentes que mueren en el mundo y en nuestra sociedad. Que oremos por ellos, por sus familias, por sus comunidades. Que oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a intervenir en la sociedad, en los acontecimientos de la historia, de manera que cese la muerte de inocentes, que no es querer de Dios, pero que al sucederse nos invita a todos a trabajar por la justicia y por la paz. Ahora vamos a orar, vamos a pedirle a la Virgen María, Madre de los inocentes, Madre del inocente niño del pesebre y Madre de todos los inocentes, y de los inocentes que son hechos por la injusticia y por la violencia del mundo, son hechos víctimas. Que oremos por todos los que son víctimas en nuestra sociedad. Oremos para que sus heridas sanen, para que su dolor sea consolado, para que su situación sea remediada con acciones claras de buena administración de los recursos, de justicia y de legislaciones y de acciones de toda la sociedad que mejoren las condiciones de vida de todos, en especial de los más pobres y vulnerables. Ahora oremos con María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Y con la alegría de la Navidad y también con el dolor que debe quedar en nuestros corazones al pensar tantas víctimas inocentes
de la injusticia y de la violencia. Pidamos al Señor que nosotros podamos ser testigos de su amor y que nosotros podamos ser muy conscientes y hacer todo lo que esté a nuestro alcance como individuos y como comunidades cristianas para ayudar a los que viven en el sufrimiento y en el dolor, siendo víctimas inocentes. Pidamos sobre todos, en particular sobre ellos, los que sufren y son víctimas inocentes, la bendición amorosa de Dios. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Amén. Felicidades. Reflexión del Evangelio.